Feliz tarde para todos en casa, bienvenidos nuevamente a Cada Familia Una Escuela. Les saludamos César Noguera, Jocelyn Correa, muy atentos los estudiantes de educación media. Hoy es jueves de pedagogía productiva. Como siempre, Jocelyn, garantizando ese derecho constitucional a una educación pública gratuita y de calidad, y para eso está Cada Familia Una Escuela. Comenzamos. Comenzamos con proyectos, comenzamos con energía, proyectos que involucran a la familia, involucran a la comunidad. Así comienza Cada Familia Una Escuela. Antonio José de Sucre, el gran mariscal de Ayacucho, prócer militar, político y estadista venezolano, figura fundamental de nuestra independencia, uno de los más leales y consecuentes compañeros de armas e ideas del libertador Simón Bolívar. El 4 de junio de 1830, el mariscal Sucre regresaba a Ecuador con el propósito de mantener la Unión Gran Colombiana, que se encontraba en proceso de disolución, pero fue asesinado en la montaña de Berruecos, Arboleda, Nariño, Colombia. Apenas tenía 35 años de edad. Tras la cobarde acción, allí permaneció su cadáver por más de 24 horas, hasta que pobladores de las cercanías le dieron sepultura. Fue una macabra conspiración política de gran audacia y magnitud, con premeditación, alevosía, ventaja y ensañamiento. Si Sucre se hubiese ido por Buenaventura, allí lo esperaba el general Pedro Murguieto para darle muerte. Si optaba por la vía de Panamá, lo acechaba el general Tomás Herrera. Y desde Neiva lo vigilaba el general José Hilario López. Cuatzuja. Hola muchachos, bienvenidos nuevamente a su jueves socioproductivo. Mi nombre es Reinaldo Rodríguez y hoy vamos a ponernos a hacer para saber. Nos encontramos nuevamente en los espacios de la Escuela Técnica Industrial Lino Gallardo y vamos a aprender hoy a cómo se reconoce un acero cuando es muy duro o un acero cuando es muy blando. Tenemos acá una máquina que se llama esmeril de pedestal. En su caso ustedes lo conocen como el esmeril de mano, pero en nuestras escuelas técnicas industriales que están en todo el país tienen una máquina como esta, ¿verdad?, que permite a altas revoluciones hacer girar una piedra de desbaste o una muela. ¿Qué sucede? Que ella está compuesta por partículas de acero, pero también con partículas de diamantes. Y en su giro me permiten a mí desbastar. Recordándoles que la semana pasada estuvimos hablando de desbastar, que lo que significa es quitar viruta, quitarle al material parte de su cuerpo, de sus elementos. Voy a hacerles una práctica sobre algunos metales. Fíjense, esta barra corrugada de 1/8, ustedes la conocen en su casa, la han visto para construir, ¿verdad? Se hace para hacer los cimientos, las fundaciones en la casa, si vamos a reparar algo, o en las edificaciones. Ellas son una parte elemental dentro de las estructuras de las viviendas, ¿verdad? Vamos a ver cómo está compuesta esta. Además tenemos un tornillo sencillo, pero fíjense que varía en color, en tamaño y obviamente en utilidad, pero vamos a conocerlos. Además tenemos una barra compuesta de aluminio, que también la vamos a ver. Y también tenemos una conexión que se usa para las instalaciones eléctricas, también conocidas como tubos con DUI. Estas son las uniones que se utilizan, ¿verdad? Tengo una barra sencilla de 2 pulgadas y un pedazo de latón. ¿Sí? Voy entonces a hacer pasar cada uno de estos materiales por la piedra de la muela o de amolar o de desbaste en el esmeril de columna. Si lo van a hacer en casa, recuerden tener las normas de seguridad presentes. En nuestras escuelas técnicas usamos estos petos, ¿ok? Estos protectores que son hechos de cuero, de garnaza, para evitar que la chispa nos haga daño y nos maltrate. Tenemos que usar lentes de protección y una vez que vayamos a hacer la práctica, si vamos a hacerlo en la casa con el esmeril de mano, tenemos que estar en presencia de un adulto, no pueden hacer esta práctica solo, ¿ok? Vamos entonces a hacer el ejercicio del esmeril de pedestal. Voy a prender la máquina para efectos de cámara, está muy ruidoso, hace mucho ruido, entonces voy a pasar todos los materiales y una vez que pase todos los materiales, voy a hacerles la explicación de cada uno de ellos, ¿sí? Voy a empezar por los que no se les ve nada
y después voy a pasar a los que sí se le va a ver mucha chispa. Esa cosita amarilla que brilla, eso es lo que vamos a fijarnos ahorita, ¿ok? Bien, muchachos, si se fijaron, entonces durante la práctica pasé los dos primeros que no sacaron ningún tipo de chispa, ¿verdad? Unas aleaciones de acero, ¿ok? Aluminio y estaño, ¿ok? Y tenemos entonces unas barras de acero. Si se dieron cuenta, estos dos primeros, perdón, no arrojaron ningún tipo de chispa, estaban en blanco, ¿verdad? No salió nada de la piedra. Pero cuando pasé estos otros 4, sí salió chispa. Y si vieron la chispa, en algunos casos unas brillaban mucho y otras brillaban muy poco. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros vamos a perforar ese metal, vamos a cortarlo, vamos a trabajarlo, sabemos entonces que en estos casos los que no tienen el carbón, los que no brillan, son más fáciles de moldear, de cortar que los que sí tienen el carbón. Dentro de nuestras escuelas técnicas industriales, eso es lo que se conoce como el análisis hierro-carbono. Y dependiendo de esa ramita que ustedes vieron, esas chispas, dependiendo de esas chispas, sabemos entonces cuánto carbón tiene y cuánto carbón no tiene, ¿sí? Ese carbón, entre más chispa, es más duro, es más difícil de cortar, es más difícil de trabajar. Pero cuando la cantidad de carbón disminuye, entonces es lo que se conoce como un acero blando. Todo bien, eso significa poder utilizar una segunda máquina que vamos a conocer el día de hoy, que se llama el taladro de columna. Ese taladro de columna vamos a utilizar lo que comúnmente conocemos como mecha, pero se le llama broca, su nombre real es broca. Vamos a conocer los distintos tipos de brocas y cómo vamos a utilizar entonces el taladro de columna. Vengan, acompáñenme a utilizarlo. Fíjense, tenemos acá una breve exposición de uno de los muchachos de acá del Lino Gallardo, que nos hace un resumen de lo que es el taladro de columna. El taladro de columna está constituido básicamente por 3 partes. En este caso, el motor, que es en donde está toda la transmisión de la fuerza desde la corriente eléctrica, el husillo, que es en donde va, o el mandril, o las garras, que es en donde se sujeta la broca, comúnmente llamada como mecha. Tenemos entonces acá la mesa, que es en donde se sujeta la prensa, o el material que vamos a perforar, e igualmente tenemos la base. Se le conoce como taladro de columna, ¿por qué? Porque tiene esta base que está acá, que es como una columna, es una columna vertebral, si se la puede imaginar como los humanos, es la que soporta todo el peso, y sobre ella es que va el resto de la maquinaria, del motor eléctrico, en este caso del husillo. Pues bien, vamos a ir entonces a la práctica para que la conozcan un poco. Bien, aquí se lo presento, muchachos, el taladro de columna. Como vimos en la descripción, aquí está la base, el motor, el husillo, la mesa y la columna y la base del taladro, ¿verdad? ¿Cómo está compuesto entonces el taladro eléctricamente? Tiene 2 palancas que son las que la configuran para las velocidades. ¿Se acuerdan lo que hicimos en el esmeril? Fíjense, cuando un metal bota mucha chispa, es un metal muy duro, ¿sí? Al ser ese metal muy duro, él tiene unas velocidades de corte. Las velocidades de corte se determinan entonces
en esta máquina por la combinación de estas dos palancas. Voy a hacer el ejemplo. Si yo prendo acá, si escuchan, tiene un sonido, ¿verdad? Va como lento. ¿Sí? Pero si yo apago y paso a la segunda velocidad, cambia, ¿verdad que sí? Ese cambio, esas revoluciones por minuto, que también se ven en física, se ven en matemática, esas revoluciones por minuto es la que les va a permitir a ustedes saber a qué velocidad se puede o no perforar el metal. Dependiendo de esa concentración hierro-carbono, sé entonces cuáles son las revoluciones a las que yo tengo que combinar las palancas del taladro de columna para hacer el proceso de perforación. Nosotros tenemos en casa, que es lo común, un taladro, ¿verdad? Este taladro básico que tiene también varias funciones. Hay algunos que los combinan, son taladros percutores, ¿verdad? Que perforan concreto, pero al mismo tiempo te permiten hacer trabajos en madera y trabajos en metal. Igualmente los trabajos que se pueden hacer con el taladro tienen que ver con su inversor de giro. Si recuerdan, hay algunos taladros que si tienen una palanca abajo, ¿verdad? Que un gatillo, que es lo que me permite a mí invertirle el giro a la broca, ¿verdad? Al husillo. Y tengo igualmente este regulador de velocidad, que es más o menos lo que hace el taladro de columna. Aquí es más preciso. Pero en el caso de la casa, nosotros podemos, ¿verdad?, girarlo, ¿verdad? Me da mucha velocidad. Y si yo lo bajo todo, ¿sí? Vuelvo a hacerlo. Si le coloco toda la perilla, él va muy rápido, ¿verdad? Pero si yo la disminuyo, le quito fuerza, ella va a arrancar despacio. ¿Por qué les hago esta salvedad? ¿No les ha pasado, y a sus papás, a sus tíos y a sus abuelos también, que queman la broca? Muchas veces nosotros utilizamos el taladro y creemos que es utilizarlo, colocarlo sobre la pieza y darle con toda la fuerza que tenga el taladro. Eso es incorrecto, muchachos. Y eso es algo de las cosas que aprendemos nosotros en nuestros talleres, a cómo utilizar adecuadamente nuestras herramientas. Entonces, ¿qué sucede? Hacemos mucho, pasa mucho que nosotros colocamos la broca, la apretamos y le damos con fuerza, le damos con toda la fuerza del taladro, pero al darle con toda la fuerza quemamos la broca. ¿Por qué quemamos la broca? Porque al hacer contacto con la superficie se genera una fricción. Y el material con el que están hechas las brocas es con un acero rápido, también conocido como HSS, High Speed Steel, que también nos sirve para lenguas extranjeras. Cuando nosotros sabemos el inglés, entonces sabemos de qué están hechos los materiales, High Speed Steel. Entonces hay una vinculación dentro de todas las áreas en nuestras prácticas de talleres. Eso es muy importante que lo recuerden. ¿Qué sucede entonces? Que esa fricción que sucede entre el metal y la broca es lo que lo quema. No podemos entonces utilizar una broca de concreto o muy rápido o muy lento, o una broca de metal muy rápido o muy lento. Pero ustedes me dirían, oye, profe Rey, pero me estás hablando y no sé qué es una broca. Se las presento acá, muchachos. Fíjense, nosotros tenemos distintos tipos de broca. Y estos distintos tipos de broca es lo que permiten a ustedes saber qué es lo que cada una de ellas hace. No todas las brocas son para todo, muchachos. Y tenemos aquí 3 ejemplos, fíjense. Tenemos una recubierta en berilio, que es cuando el metal es muy fuerte, cuando es un metal muy duro, tiene una alta concentración de carbono, se utiliza esta broca, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos en la casa con un tubo, con una barra, con una lámina, se utiliza esta, que es esta de color negro, que se conoce también como broca de acero. Y en el caso del concreto, se utiliza esta que brilla así, y fíjense, como lo vimos la clase pasada sobre el torno, fíjense cómo varía el paso de una broca de acero con una broca de concreto, ¿ok? Y también se diferencia por las puntas. Fíjense que la punta de la broca de concreto tiene como una forma de rombo, ¿ves? Tiene como un triángulo allí mínimo, y en el caso de la broca de acero no es igual. Fíjense que es completamente lisa. Algunas tienen una doble solapa, que es lo que pueden ver ustedes acá. Esa doble solapa es para que haga una mejor perforación, como se conoce dentro de los términos técnicos. En el caso que vamos a trabajar hoy, vamos a trabajar la broca de metal. En el caso de la broca de metal tenemos entonces esta que está aquí, que es la misma, fíjense, tiene la misma curva, tiene la misma forma y la vamos a utilizar. Bien, la colocamos en el taladro de columna.
Ahí. ¿Sí? Vamos a posicionar la broca sobre el metal y vamos a accionar. Voy a hacer entonces dos prácticas, una con una velocidad baja y otra con velocidad alta. ¿Ok? Fíjense aquí cómo está saliendo la viruta, que sale como una especie de hilo, como de hebra. Cuando eso sucede, jóvenes, es porque realmente la broca y el metal están trabajando a la velocidad adecuada. ¿Sí? Voy a apagarlo, voy a retirar un poco el metal para hacerles una segunda demostración rápida. ¿Okay? Voy a aumentar entonces la velocidad del taladro de columna para que vean cómo ahora la broca hace la perforación en el metal. Perfecto. Aquí me quería detener. Fíjense acá. Este hilo que está acá es lo que nosotros conocemos como la viruta, la hebra de la viruta. Cuando uno está trabajando con las brocas de metal, sobre metal, la viruta debería de salir de esta forma. ¿Qué quiere decir esto? Que la broca está a la velocidad correcta sobre el material que está perforando. Eso es lo que le va a permitir a ustedes evitar que la broca se queme o se dañe, recordándoles eso. En el caso de las brocas de concreto, la velocidad sí no altera nada, pero lo que sí debe alterarse en el caso de la casa es si el taladro que ustedes van a utilizar tiene la función de percutor. ¿Por qué percutor? Porque él tiene que martillar, él tiene que perforar de una forma tan fuerte que tiene que hacer que el concreto rompa. Entonces, en el caso de la broca de concreto, sí la velocidad puede ser variable sin ningún problema, pero en el caso de los metales, y en este caso un tubo de 2x1 que estoy utilizando, de 2x1 pulgada, que estoy utilizando, sí debo de considerar qué velocidad es a la que voy a manejar el taladro para poder hacer la perforación. Si lo voy a hacer en casa, yo obviamente mi taladro que tengo en casa no tiene una palanca para controlar esas velocidades. Entonces lo que yo voy a hacer es utilizar del gatillo, voy a utilizar entonces la regulación para tratar en lo posible de que el taladro vaya a la menor revolución posible. ¿No les ha pasado que tienen una broca muy fina, por ejemplo esta de 6 milímetros o de 8 milímetros, y la broca por haberle dado muy duro se parte? Y entonces nos regañan que la utilizamos mal. Entonces, ¿por qué está sucediendo eso? Porque debemos de bajar o de reducir las revoluciones por minuto. Vamos a aprender a utilizar el lenguaje técnico, entonces si vamos a una escuela técnica. Vamos a reducir las revoluciones por minuto para permitir que la perforación que se le haga al metal sea la adecuada y sea la correcta. Toda vez la evaluación visual que yo puedo hacer es por la viruta. Si el hilo de la viruta está saliendo continuo, estoy trabajando a la velocidad correcta. Si la viruta está saliendo entrecortada, quiere decir que está cortando muy rápido y entonces está picando, no está devastando, sino que está picando y eso es lo que daña la cuchilla y es lo que también daña el metal. Otra de las cosas que sucede mucho es que si queremos un diámetro específico, al utilizar la broca y la usamos muy rápido, eso se corta, el orificio se hace muy rápido y al hacerse muy rápido quedas con un hueco más grande y para lo que vayas a trabajar se te daña el trabajo, ¿sí? El proyecto que tengas que hacer. Pues bien, esto lo podemos entonces buscar en la casa, pero en la comunidad también hay actividades de este tipo. En la comunidad nosotros podemos encontrar algunos espacios en donde hay talleres, hay herreros, ¿verdad? Hay soldadores que tienen este tipo de máquinas, así como el taladro de columna, tienen taladros manuales, tienen taladros percutores, también tenemos plomeros, ¿verdad? Tenemos albañiles que tienen este tipo de herramientas que nos pueden ayudar. Y en casa seguramente papá, el tío, el abuelo, tiene un taladro por ahí por la casa, incluso las mamás. He visto bastante mamás que hacen trabajo en la casa de carpintería y hacen trabajo y es una honra para mí saber que ustedes hacen este trabajo. Pues bien, ¿qué vamos a hacer entonces como referente teórico? Vamos a buscar entonces qué es una EPS, es decir, una empresa de propiedad social. Nuestros referentes del día de hoy tienen que ver con el tejido temático de las empresas de producción social en nuestra comunidad, ¿sí? ¿Qué vamos a buscar entonces? ¿Qué es una cooperativa? ¿Qué es una empresa de propiedad social? ¿Qué es una unidad de producción familiar? Vamos a buscar una empresa de propiedad social indirecta comunal, que ese es muy interesante, y lo vamos a relacionar con los proyectos socioproductivos. ¿Qué van a desarrollar entonces nuestros estudiantes? Los de primer año
Van a hacer una lista de definiciones, una lista de términos con esas palabras que les acabo de dar. Y vamos a redactar media cuartilla sobre la importancia de conocer esos modelos de empresa alternativa. Los muchachos de segundo año van a elaborar un modelo, un cuadro comparativo sobre esos modelos de empresa expuestos, es decir, la UPS, la UPF, la EPS y las cooperativas, ¿sí? El tercer año va a elaborar un díptico en donde explique todas estas empresas. El muchacho de cuarto año va a elaborar un mapa conceptual y el estudiante de quinto año va a hacer un cuadro sinóptico. Bueno, muchachos, no me queda más que agradecerles haber asistido el día de hoy a estos los espacios de la Escuela Técnica Industrial Lino Gallardo, agradecido con la directora y todo su personal, el equipo que acá se encuentra. Muchísimas gracias por habernos visitado el día de hoy. No me queda más que recordarles el uso de los guantes, de los tapabocas, si van a salir a la calle, de lavarnos las manos frecuentemente y el tapabocas. No ser transportadores ni ser contagiados con el COVID. No me queda más que despedirme. Mi nombre es Reinaldo Rodríguez. Hasta un próximo encuentro. Qué agradable encontrarme nuevamente con ustedes, nuestros adolescentes y jóvenes con necesidades educativas especiales y o con discapacidad. Acompáñenme, porque ya la profesora Sarín Herrera está en el estudio y tiene una interesante clase para todos. ¿No es así, profesora? Buenas tardes. Eso espero, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a toda la familia venezolana a su espacio, cada familia una escuela. Hoy que tenemos, veo aquí algunas leyes, vamos a hablar de leyes. Sí, señor, vamos a hablar algunas de ellas relacionadas con lo que es la economía popular. Entonces, pero sin embargo, antes de introducirnos propiamente en el tema, es importante recordar que cuando se trata de áreas de formación en donde el estudiante con necesidades educativas especiales y o con discapacidad requiere hacer una investigación, es importante que la refleje, sobre todo el estudiante con autismo, con dificultades para el aprendizaje, que lo refleje en un esquema, mapa mental, mapa conceptual, mapa mixto, en donde esa visualización en esquema de la información le permita comprender, organizar, explicar y describir la información, el contenido que está trabajando. Entonces, es bien importante el uso de estas estrategias para que nuestro estudiante con la condición de autismo y dificultades para el aprendizaje afiance estos conocimientos. Así es, comienza la clase entonces. Claro que sí. Hoy hablaremos entonces de la Ley de Economía Popular, la cual le permite a la familia desarrollar proyectos socioproductivos de modo tal en que pueda aportar para la comunidad y además crear unas unidades de producción familiar en un sistema de economía solidario. Muy bien. Lo importante, como lo indica la lámina, es que la ley busca la participación de los ciudadanos en la economía, propiciando nuevos actores, sistema financiero popular y solidario, impulsando la formación de la pequeña y mediana industria o lo que son las unidades de producción familiar. En el articulado nos indica, como a bien corresponde, lo que son la conformación de los comités. Y en estos comités es el deber, el derecho de nuestras personas con necesidades educativas especiales o discapacidad participar de manera activa a partir de lo que son sus actividades ocupacionales, generando así ingresos para sí mismo, para su familia y bienes y servicios para la comunidad. Esto es bien importante, César, porque actualmente desde este espacio quiero aprovechar para mandarle un saludo a todos los comités de movimientos de personas con discapacidad, que son personas, son organizaciones que trabajan por el bien común. Entonces, desde aquí, nuestro respeto de admiración por el trabajo que han venido desarrollando durante muchos años en beneficio de las personas con discapacidad. Ahora, ya para concluir, vamos a ver un video que nos llega desde el estado Aragua, lo desarrolla la profesora María Cabeza, y esta información es importante sobre todo para nuestros estudiantes con discapacidad visual, en donde el tema a tratar es actividades de la vida diaria o ABD. Veamos. Les habla la profesora María Cabeza del Centro de Atención Integral para Personas con Deficiencias Visuales, CAIDB del Estado Aragua. Hoy les voy a conversar sobre las actividades de la vida diaria o ABD, como también se le conoce a ese conjunto de acciones y tareas que realizamos diariamente
de manera autónoma e integrada con el entorno y que nos permite desempeñar uno o varios roles dentro de la sociedad. Las actividades de la vida diaria están clasificadas en dos grandes grupos: las actividades de la vida diaria básica y las actividades de la vida diaria avanzadas o instrumentales. Con respecto a las actividades de la vida diaria básica, son las que están relacionadas con las acciones de autocuidado o de higiene personal. Es decir, son aquellas que tienen que ver con la acción de comer, de bañarse, de vestirse, de lavarse las manos, limpiar sus zapatos, controlar sus esfínteres, pero sobre todo con los hábitos de sueño y descanso. Es oportuno aprovechar la cuarentena para propiciar en nuestros niños la higiene personal. Todo lo que tiene que ver con su baño diario, cambio de ropa, lavado frecuente de sus manos y el cepillado. Para ello podemos hacer uso de algunos elementos que le permitan identificar fácilmente sus utensilios de uso personal. En el caso de nuestros niños que presentan deficiencias visuales, podemos hacer uso de elementos que tengan alto contraste, así como algunas técnicas al momento de dispensar la crema dental. Otra de las actividades que debemos promover en nuestros niños son las relacionadas con la movilidad funcional, y ello tiene que ver con la distribución y ubicación del mobiliario dentro del hogar. Es importante que le permitamos a nuestros niños desplazarse de un lugar a otro, subir y bajar escalones o simplemente elaborar un pequeño circuito donde ellos puedan ejecutar actividades físicas que contribuirán con su salud integral. La alimentación. Para ello podemos utilizar los alimentos que vamos a consumir posteriormente para discriminar texturas, sabores, olores, colores en el caso de nuestros niños que presentan deficiencia visual, e inclusive podemos utilizar y agudizar el sentido de audición a través del trasegado o verter líquido de un envase a otro. Asimismo, recordemos permitirle a nuestros niños reconocer cada uno de los objetos según sus necesidades e intereses, pero también utilizar objetos que estén acordes al tamaño y edad de nuestros niños. Podemos también hacer uso de objetos de colores que le permitan identificar fácilmente los alimentos o apoyarnos con algunos manteles o paños de mesa que le permitan establecer contraste entre la plataforma y el objeto donde está dispensado el alimento. Podemos también hacer uso de nociones de espacios al momento de servir los alimentos, de tal manera que en los niños más pequeños podemos hablar de arriba a abajo. Cuando van un poco más avanzados podemos incorporar la técnica del reloj. Podemos también trabajar el alineado de su cuerpo y la higiene postural al momento de sentarse en la mesa. Asimismo, el desarrollo de las habilidades sociales forma parte de ese grupo de actividades avanzadas, y eso lo podemos promover a través de juegos de mesa debidamente adaptados, donde el niño podrá poner de manifiesto el valor del respeto, de la colaboración, cooperación, trabajo cooperativo, y por ende también podemos implementar allí el manejo del teléfono para llamadas o mensajes en caso de emergencia. Recordemos hablar a nuestros niños de manera clara, sencilla, precisa. Ayudémosle a elaborar un plan de trabajo diario para establecer la rutina. Recordemos describir lo más correcto que se pueda el entorno donde se encuentra y tengamos presente, la prevención es tarea de todos. Quédate en casa. Espero que estas orientaciones dadas por la profesora María Cabeza sean de utilidad para todos nuestros estudiantes y para nuestra familia, a fin de que puedan dar las orientaciones debidas a nuestros estudiantes en casa. Así es, además que cuando participan o cuando se logra, digamos, esa interacción con personas, o en este caso con adolescentes y jóvenes con necesidades educativas especiales o con discapacidad, la experiencia es maravillosa. Son seres que te alimentan y te enseñan muchísimo al momento que tú estás en contacto con ellos y que dan grandes aportes en proyectos, en ideas, en el trabajo, quienes hemos tenido la oportunidad, digamos, de compartir con ellos en áreas laborales. Así es, César. Y bueno, ya para despedirnos, queremos recordar la importancia del uso del tapaboca, del uso de los guantes, si es necesario salir de casa, al llegar a hacer la debida desinfección, lavarnos las manos durante 20 segundos con agua y jabón de manera correcta, mantener los espacios limpios, cuidarnos, protegernos, y así protegemos a toda nuestra familia. Así es, muchísimas gracias a la profesora Sarín Herrera por acompañarnos nuevamente en Cada Familia Una Escuela, y a ustedes la invitación a que visiten la página cadafamiliaunaescuela.me.gov.be y puede encontrar toda la información que se dicta día a día en este su programa, Cada Familia Una Escuela. Y recuerda, ser diferente es algo común. Recursos para el aprendizaje. Permiso de mis estudiantes, procedo a quitarme el tapaboca. Hola, ¿qué tal? Quien te habla, el profesor Gustavo García.
Y en esta oportunidad quiero que recordemos algunos conceptos básicos, pero fundamentales, en lo que tiene que ver con proyectos socioproductivos. Es interesante que durante estos días de aislamiento social han sido muchas las cosas que has podido aprovechar con tus ratos en casa, con tus padres y familiares. En esta oportunidad quiero que conversemos sobre una temática que ha sido recurrente, lo socioproductivo. Recordamos que no solamente nos referimos al trabajo en el campo agrícola, podemos producir conocimiento, bienes y servicios. Ahora bien, vamos a explicar un poco más dinámica esta parte, que tiene que ver con algunos conceptos. Tengo aquí conmigo un material hecho con material de provecho, un recurso bastante sencillo que te ayudará a tener presente los conceptos que abordamos al hablar de proyectos socioproductivos. Primeramente, materia prima. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la materia prima? La materia prima la podemos identificar como todo aquel recurso en su estado natural, antes de ser modificado o transformado, ya que después de este proceso de transformación va a convertirse o en un bien o en un servicio. En el caso de los bienes, es importante que identifiques que cualquier recurso material, físico, que pudieras necesitar en tu hogar y vas a adquirir, pasa a ser un bien de tu propiedad, a diferencia de los servicios. Gracias a nuestra Carta Magna, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nosotros en nuestro país, los bienes más fundamentales para el desarrollo de la vida son de propiedad colectiva, tal como el agua, el acceso a la energía eléctrica, el gas doméstico, es de propiedad colectiva, lo que garantiza que todas y todos los venezolanos podamos hacer un uso racional de ellos. Es importante que identifiques bien esto, porque en muchas oportunidades puedes escuchar la expresión bienes y servicios y se pueden acuñar como un conjunto, pero también los puedes escuchar de forma independiente, un bien y un servicio. Ya lo tienes presente. Lo interesante, lo que llama la atención de los proyectos socioproductivos es que aquí no hablamos de un sistema capitalista de intercambio. No, hablamos de un intercambio justo de bienes y servicios enfocado a la necesidad propia de cada una de las comunidades. ¿Y cómo es posible todo esto? Bueno, mis amigos en casa, gracias al marco legal que soporta esta maravillosa forma de llevar a cabo nuestros proyectos. Primeramente, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como te mencioné antes, seguida de un conjunto de leyes y normas que se derivan de esta o se desprenden de esta y nos permiten fundamentar la realización de estas actividades. Ahora, retomando un poquito, un proyecto socioproductivo, tenlo presente, es toda aquella actividad que se realiza con la intención de satisfacer una necesidad ajustada a lo que enfrenta la comunidad, lo que enfrenta ese colectivo. Recordemos que las necesidades varían de acuerdo a la situación geográfica de cada uno de los grupos. Por ejemplo, en zonas urbanas podemos ver una imperiosa necesidad en el hecho de reutilizar los desechos y convertir lo que comúnmente podemos llamar basura en material de provecho. Hay comunidades, por el contrario, que se pueden ajustar al uso de la tierra para beneficio agrícola. En tu casa, ¿te has preguntado en qué quieres invertir este tiempo o qué proyecto quieres llevar a cabo? Te invito entonces a que tengas presente estos recordatorios. Me gustaría traer a colación un ejemplo que tuve la oportunidad de ver en la Escuela Técnica Gregorio MacGregor, el caso de la reparación de bombillos ahorradores. ¿Te has preguntado qué tan difícil es hacer esta actividad? Si la puedes hacer en casa. Bueno, durante el desarrollo del programa te has dado cuenta que no es tan difícil, ¿cierto? Pero ¿cómo se convirtió esa idea en un proyecto socioproductivo? Primeramente, se llevó a cabo un estudio que arrojó un diagnóstico inicial.
la necesidad de reparar luminarias de calidad para aumentar su tiempo de vida útil. De esta forma, estábamos dándole herramientas a la comunidad, a los estudiantes y a todos los interesados para que pudieran solventar su necesidad más inmediata. Una vez que ellos empiezan a reparar las luminarias, viene el proceso de almacenamiento. ¿Por qué? Porque no vamos a reparar comprando repuestos novedosos, no. De 2 o 3 lámparas pudimos extraer lo que necesitábamos para reparar la siguiente. Ahora, una vez que se tiene todo un aparataje, que se logran captar los elementos necesarios para llevar a cabo esta actividad de reparación, hay que formar las brigadas. Los estudiantes en la cabeza de ellas se constituyeron en líderes de estas brigadas de mantenimiento y reparación de luminarias. Posterior a esto, y enmarcado en nuestra Constitución, se solicitó la obtención de un recurso económico manejado por un colectivo constituido por miembros de la comunidad, la escuela y representantes estudiantiles, para manejar de forma más clara y transparente estos recursos. Estos se utilizaron para la obtención de consumibles como estaño y la compra de algunas herramientas que hacían falta en ese momento. Una vez que se cierra este proceso, es necesario hacer un estudio o una revisión de los resultados. ¿Cómo nos fue? ¿Qué podemos mejorar? ¿Cómo podemos implementar este proyecto en otros ámbitos? Ahora, es un proceso nada tedioso. Solo requiere de organización, planificación y un constante intercambio de ideas. Ahora bien, si tienes que salir, usa tu mascarilla o tapabocas. Lávate constantemente las manos con agua y jabón y si no es necesario, quédate en casa. Yo no cambio a Margarita ni por oro ni por plata, y lo dicen los turistas que es lo más bello del mapa. Buenos días, feliz y bendecido inicio de semana para todos. Quien les habla, Luis Ordaz, estudiante de la Escuela Técnica Industrial Alejandro Hernández, ubicado en Juan Griego, municipio Marcano, estado de Nueva Esparta, donde saldré egresado como técnico medio en construcción civil. Actualmente, por la cuarentena social implementada por el COVID-19, nos encontramos desde casa en el proceso de pasantía, donde semana a semana iremos siendo evaluados por nuestros tutores técnicos, siendo ellos los encargados de supervisarnos de manera virtual, para así evitar la propagación de este virus. La primera y segunda semana nos tocó ejecutar un levantamiento del terreno con su croquis de ubicación, el croquis del terreno y sus referentes coordenadas, teniendo como herramienta principal una cinta métrica para así medir lo largo y ancho del terreno, midiendo de largo 20 metros y de ancho 15 metros. Esta tercera y cuarta semana nos encontramos ejecutando un plano de una vivienda de interés social, teniendo como herramienta un escalímetro y una regla. El escalímetro nos sirve para medir y teniendo la regla para trazar las medidas ya acordadas con el escalímetro. Este boceto se encuentra en una vivienda de interés social con 2 habitaciones, un baño, una sala y la cocina, midiendo 7 metros de ancho y 9,40 metros de largo. Es hora de poner en práctica todo el conocimiento adquirido en nuestra casa de estudio. Sé que muchos nos sentimos desconectados de nuestras actividades diarias y muchos de nuestros amigos. También muchos le hacen frente a la cancelación de nuestros actos de graduación, pero eso no será impedimento para realizar nuestro proceso de pasantía. Por eso los invito a crear una nueva rutina e invertir todo ese tiempo que tenemos libre. Recuerda que somos una juventud luchadora y victoriosa. Después que ganemos la batalla con el COVID-19 tenemos un gran futuro que nos espera. Por eso los invito a que continúen utilizando las medidas preventivas como los guantes y el tapabocas. Y recuerda que sí se puede. Con la ayuda de todos, quédense en casa porque ganaremos la batalla y venceremos el COVID-19 porque el futuro de Venezuela está en tus manos. Así es que cuídense todos.
Ni por oro ni por plata. ¿Cómo la voy a cambiar si aquí tengo la laguna de la Restinga, las tetas de María Guevara, Punta Arena, Manzanillo, Guayacán, El Salao, Beto Valderrama, Francisco Mata, Jesús Ávila? Ellos han hecho grande nuestra isla. No te olvides de pasar por la Ensenada de La Guardia. Allí prendemos una parranda, pero con los hermanos Bermúdez, los Guayquerías de Margarita y Playa El Agua. Agradeciendo, como siempre, su compañía a través de este espacio, Cada Familia Una Escuela, un jueves muy productivo. Así es, como siempre les decimos, ustedes pueden compartir cada una de estas experiencias utilizando la etiqueta Cada Familia Una Escuela para invitar a otras personas a realizar las actividades, a involucrarse también en los proyectos socioproductivos de su comunidad y puede ingresar a la página web cadafamiliaunaescuela.m.gov.be. Y si sabes que es importante un proyecto socioproductivo, el registro fotográfico. Y nosotros queremos conocerlo y compartir con ustedes esta experiencia, como a través de las redes sociales, utilizando la etiqueta numeral Cada Familia Una Escuela. Usted puede compartir fotos, videos y además seguir las cuentas @Cada Familia Una Escuela, @MPP Educación y @Jocelyn Correia, Jocelyn con J y doble S, y @César Piso Noguera 91. Como siempre les decimos que todos los viernes usted puede encontrar el encartado pedagógico en los diarios Ciudad Caracas, Correo del Orinoco, 4F y Últimas Noticias. Nos despedimos, como siempre, recordándoles el uso del tapaboca, lavarse constantemente las manos y si no es necesario salir, por favor, quédese en casa. Hasta luego.